We are going to start this hour with President Trump, who is set to place Christmas calls to service members and help take calls on NORAD's annual Santa Tracker hotline this hour. It comes as his administration is facing continued fallout over what the Department of Justice has and has not released from the files tied to convicted sex offender Jeffrey Epstein. The DOJ announced a short time ago that it had uncovered 1 million additional files potentially related to Epstein. NBC's Julie Sirkin joins us now from West Palm Beach, near where the president is spending his holiday. Julie, the Justice Department just revealed that it has found files potentially related to Epstein. Walk us through what we should know about that. La reacción pública de un presidente que solicita formalmente la divulgación íntegra de archivos confidenciales marca un giro poco habitual en la dinámica entre figuras políticas y organismos de investigación federales. El 15 de diciembre de 2025, una declaración emitida a través de un portavoz del expresidente Bill Clinton provocó un claro desvío de los rituales habituales de silencio institucional que suelen rodear a las figuras que han ocupado la presidencia. El contenido del comunicado, aunque redactado en lenguaje técnico, desafiaba abiertamente la gestión del Departamento de Justicia bajo el gobierno de Donald Trump, en lo que respecta al cumplimiento de la llamada Ley de Transparencia sobre los archivos Epstein. De manera inusitada, Clinton no solo negaba la necesidad de cualquier tipo de protección institucional, sino que también exigía, basándose en las disposiciones legales vigentes, la divulgación inmediata, completa y sin editar de todos los registros, imágenes y transcripciones que mencionaran directa o indirectamente su nombre. Al transformar una expectativa de cautela en una demanda pública de exposición, el presidente alteraba uno de los vectores más predecibles de la política contemporánea, que, ante temas delicados, los exjefes de Estado casi siempre optan por la distancia, o al menos por la ambigüedad. La manifestación no se produjo en el vacío. Se produjo en el momento exacto en que el Departamento de Justicia, bajo el mando de la fiscal general Pam Bondi, era acusado de promover una divulgación selectiva y redactada de los documentos relacionados con el caso Epstein, incluyendo fragmentos con imágenes fuera de contexto y omisiones significativas. Esta cadena de acontecimientos reveló una tensión hasta entonces latente entre el intento de instrumentalización política de los archivos y la exigencia de que el proceso respetara los parámetros legales de transparencia universal. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La sucesión de actos públicos y administrativos en torno a los archivos de Epstein se había caracterizado por una creciente asimetría entre el discurso y la práctica institucional. Mientras que figuras vinculadas al núcleo de la presidencia de Trump hacían declaraciones constantes sobre la importancia de divulgar todo lo relacionado con el caso, los documentos efectivamente facilitados por el Departamento de Justicia presentaban altos niveles de ocultación, con tachaduras que cubrían fragmentos enteros e imágenes difundidas sin contexto documental. Fue en este ambiente de contradicciones donde la nota de Bill Clinton asumió una función disruptiva. Al solicitar, basándose en la legislación vigente, la divulgación de todos y cada uno de los elementos que lo mencionaran, incluidas fotografías, actas de declaraciones, registros del gran jurado y correspondencia interna, el presidente retiraba de circulación una de las principales justificaciones utilizadas por sectores vinculados a la Casa Blanca, que la cautela en la divulgación tenía por objeto evitar daños a terceros eventualmente inocentes. Más que negar la necesidad de protección, el comunicado indicaba que la selectividad del Departamento de Justicia podría estar siendo utilizada con el fin de insinuar una implicación donde no había pruebas formales. Este cambio de expectativas desplazó el eje del debate.
La narrativa dominante, que buscaba asociar a Clinton con los documentos ocultos, pasó a enfrentarse a una exigencia directa, jurídica y ostensible de exposición integral. La respuesta institucional a este movimiento no siguió los canales formales habituales. En lugar de una rueda de prensa o una declaración técnica de la Fiscalía, la primera reacción llegó a través de una publicación de la propia Pam Bondi en las redes sociales, en la que agradecía públicamente a Donald Trump por haber dado la orientación de investigar determinados nombres. La formulación del mensaje, dirigido al presidente como si se tratara de una directriz jerárquica, fue recibida por juristas y analistas como un punto delicado en la separación entre el Ejecutivo y el sistema judicial, al tiempo que negaba formalmente la existencia de interferencia. El gesto ponía de manifiesto una especie de informalidad coordinada entre el presidente y la jefa de la cartera encargada de la aplicación de la ley. Para algunos sectores del Congreso, especialmente en la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, este episodio se entendió como una señal de que la lógica de producción y divulgación de los documentos sobre Epstein ya no se regía exclusivamente por criterios técnicos, sino por estrategias de gestión narrativa destinadas a reforzar las sospechas contra determinados actores, incluso sin pruebas documentales consistentes. Esto quedó particularmente evidente cuando la versión inicial de los archivos divulgados incluía fotos fuera de contexto de Clinton en lugares públicos, como una piscina en un hotel internacional, sin ninguna explicación sobre la fecha, el lugar o la relación con los demás documentos del caso. Este tipo de reposicionamiento no suele ocurrir de forma espontánea. Requiere una convergencia específica de factores: el uso excesivo de herramientas editoriales, la reacción pública de los mencionados, la ausencia de justificaciones técnicas claras para las omisiones documentales y la percepción de que el proceso de liberación de los archivos dejó de seguir una lógica jurídica para operar dentro de una matriz política. La singularidad del momento reside precisamente en esta acumulación. No se trata solo de una disputa entre dos expresidentes o de una divergencia partidista sobre la interpretación de los hechos. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema judicial federal en la gestión de información de gran impacto. Y cuando esa credibilidad entra en zona de cuestionamiento, las consecuencias dejan de ser predecibles. Análisis más cautelosos indican que la medida de Clinton puede haber sido calculada como una forma de anticiparse a una narrativa que ya estaba en marcha. Pero el resultado institucional va más allá de la intención original. Al imponer una nueva norma de conducta, la exigencia activa de divulgación sin restricciones, el expresidente alteró las expectativas de comportamiento de otras personas mencionadas en los archivos. Ya no basta con negar la implicación. A partir de ese momento, se hizo necesario solicitar activamente la divulgación de los documentos como forma de disipar las sospechas. El patrón, que antes era de silencio defensivo, se convierte gradualmente en uno de transparencia ofensiva. Este es un punto de inflexión que afecta no solo a los nombres involucrados, sino al propio modelo institucional de gestión de escándalos con fuerte repercusión pública. Entre los efectos indirectos de este movimiento, ya se observa un cambio en la postura de los parlamentarios que antes se mantenían al margen del debate. Algunos miembros del Congreso han comenzado a cuestionar públicamente los criterios utilizados por el Departamento de Justicia para seleccionar los documentos divulgados. Esta presión adicional puede llevar a la convocatoria de audiencias específicas para evaluar la conformidad del proceso con las disposiciones legales de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Si esto ocurre,
Será la primera vez que el Congreso analice no solo el contenido de los documentos, sino también los procedimientos adoptados para su divulgación, lo que representa un nivel adicional de escrutinio institucional. Es en este contexto de desplazamiento narrativo y de enfrentamiento sobre los límites institucionales de la transparencia que diferentes actores del sistema político y jurídico comenzaron a posicionarse de manera más asertiva. La convergencia entre las demandas externas para que se liberaran los archivos y las reacciones internas del sistema judicial generó una superposición de competencias, cada una de las cuales operaba con diferentes niveles de exposición y compromiso institucional. La Comisión de Supervisión de la Cámara, presidida por miembros alineados con el liderazgo republicano, intensificó su actuación con el objetivo declarado de convocar al expresidente Bill Clinton para que prestara declaración. Al mismo tiempo, sectores demócratas del Congreso comenzaron a cuestionar los criterios adoptados por el Departamento de Justicia en la divulgación selectiva de los documentos, solicitando la creación de un grupo de trabajo independiente para evaluar los procedimientos técnicos y jurídicos aplicados hasta el momento. Estos dos vectores, la investigación del Congreso y la revisión de los procedimientos, indican que el episodio dejó de ser solo un punto de tensión entre individuos y pasó a ocupar una zona institucional de disputa más amplia, donde se ponen a prueba los límites de la autonomía entre los poderes y la consistencia de los protocolos de transparencia pública. A partir de ese momento, se hizo imposible disociar el debate técnico-jurídico de la estructura narrativa que comenzó a consolidarse en la opinión pública. El uso reiterado de imágenes fuera de contexto y documentos parcialmente editados no solo comprometió la credibilidad del material divulgado, sino que también sembró dudas sobre la neutralidad del propio proceso. Esta percepción cobró fuerza con la aparición de informes que indicaban que una parte significativa de la documentación había sido sometida a revisiones no supervisadas por instancias independientes, contrariamente a las recomendaciones previas de la Fiscalía General de la República y la Oficina de Integridad Institucional. Esta información, aún sin confirmar oficialmente, fue suficiente para que entidades jurídicas como la Asociación Nacional de Fiscales y el Consejo Federal de Magistrados solicitaran aclaraciones formales a la fiscal general Pam Bondi sobre la cadena de custodia y los criterios de selección y edición de los documentos publicados. La simple formalización de estas solicitudes ya altera el nivel de institucionalidad del caso, ya que inserta la actuación de la cúpula del Departamento de Justicia en un circuito de responsabilidad pública hasta entonces ausente del proceso. En este escenario, el comportamiento de la fiscal general Pam Bondi está siendo analizado con creciente atención por parte de especialistas en derecho constitucional. La publicación de respuestas a las publicaciones de Donald Trump en las redes sociales, asumidas como órdenes administrativas, ha puesto en tela de juicio la tradicional línea de independencia del Departamento de Justicia. Juristas como Alan Gerstein, profesor de gobernanza pública, argumentan que el simple hecho de que una autoridad responda a una demanda informal en una plataforma pública sin protocolo legal ya es suficiente para comprometer la legitimidad de la acción posterior. Esta valoración es compartida por miembros del Comité de Ética del Senado, que están evaluando la posibilidad de abrir una investigación sobre posibles conductas indebidas en la gestión de la política de divulgación de los archivos. Aún no se ha decidido si esta investigación se iniciará formalmente, pero la inclusión del tema en la agenda del comité representa por sí sola una escalada significativa en la institucionalización del conflicto.
Paralelamente, crece la movilización de entidades civiles y académicas para la construcción de una base técnica que permita evaluar los efectos jurídicos y políticos del uso selectivo de documentos públicos en procesos de exposición reputacional. La Universidad de Georgetown, en colaboración con centros de investigación jurídica, ha iniciado una auditoría externa sobre los procedimientos de divulgación de los archivos, centrándose en los criterios de reescritura, omisión de contexto y posible manipulación semiótica del material visual. Aunque no es vinculante, el informe de esta auditoría se presentará al Congreso en las próximas semanas y podría influir en la tramitación de proyectos de ley que buscan revisar los parámetros actuales de divulgación de archivos federales bajo secreto temporal. Esta intersección entre la academia, las instituciones de control y el poder legislativo sugiere que el caso Epstein ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en un vector de una reformulación normativa más amplia. Las implicaciones de esta posible reformulación no se limitan a la cuestión de los archivos en sí. Se refieren al modelo de gestión de la memoria pública en temas de alta sensibilidad y visibilidad. La forma en que se tratan los archivos, desde su custodia, pasando por la selección de los fragmentos que se divulgarán, hasta la forma de presentación al público, revela no solo decisiones administrativas, sino también elecciones políticas con un impacto duradero en la percepción social de la justicia y la impunidad. En este sentido, lo que comenzó como una reacción puntual de Bill Clinton se integra ahora en una disputa más profunda sobre cómo el Estado maneja la información de interés público cuando involucra a figuras de alto perfil. El hecho de que el propio Clinton haya iniciado este movimiento y que otros nombres hayan seguido el mismo camino crea un precedente informal que puede interpretarse como un nuevo patrón de exigencia institucional en temas de alta exposición. La arquitectura formal del sistema también comienza a moverse. La Comisión de Administración Pública de la Cámara de Representantes anunció que solicitará información detallada al Departamento de Justicia sobre el proceso de selección de los archivos divulgados. Esta solicitud se basa en las prerrogativas legales previstas en la Ley de Acceso a la Información y deberá incluir solicitudes de registro de reuniones, correos electrónicos internos, listas de nombres involucrados en la selección y justificaciones técnicas para los redactados. Si no hay respuesta dentro del plazo reglamentario, la Comisión podrá solicitar la convocatoria de autoridades del Departamento para que den explicaciones en una audiencia pública. Esta medida llevará el conflicto al centro del poder legislativo, donde su exposición adquirirá una nueva dimensión y visibilidad institucional. Al seguir de cerca estos acontecimientos, es posible percibir cómo la articulación entre figuras públicas, instancias legislativas y estructuras académicas puede influir no solo en la resolución de un caso específico, sino también en el rediseño de los mecanismos institucionales de control y divulgación. La transformación de un episodio puntual en un factor de revisión sistémica es siempre un proceso delicado y lento, pero cuando se alimenta de múltiples convergencias como las que se observan en este caso, tiende a adquirir fuerza normativa. La lectura cuidadosa de cada etapa, de cada manifestación y de cada silencio institucional se vuelve esencial para comprender el alcance real de lo que está sucediendo. Por eso, vale la pena reforzar la importancia de estar atento a las actualizaciones, ya que es en los detalles formales y en los movimientos donde suelen revelarse las señales más significativas. A medida que avanza el caso y la arena pública cede espacio a enfrentamientos técnicos que implican la interpretación de normas y procedimientos,
se perfila un nuevo campo de tensiones entre fuerzas jurídicas y políticas con lecturas divergentes sobre los contornos reales de la disputa. Para un sector significativo del espectro conservador, la postura adoptada por Bill Clinton refleja un gesto táctico, pensado para anticiparse y vaciar de contenido las posibles asociaciones negativas que puedan surgir a partir de la divulgación de los archivos. En este sentido, la insistencia en la divulgación total de los documentos no sería solo un compromiso con la transparencia, sino una forma eficaz de blindaje discursivo, sugiriendo que su equipo jurídico ya tenía conocimiento previo sobre el contenido sensible. Aunque faltan pruebas directas que confirmen esta hipótesis, cobra fuerza entre los analistas que observan el comportamiento de figuras públicas experimentadas, siempre basado en diagnósticos previos, especialmente cuando está en juego su propia reputación. En sentido contrario, los líderes de opinión vinculados a instituciones de investigación y órganos consultivos defienden que el centro del impasse no está en el expresidente, sino en la forma en que el Departamento You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. Preocupante entre la necesidad de publicidad y los métodos utilizados para decidir qué se hace público. La crítica radica en la percepción de que, al adoptar criterios guiados por coyunturas políticas, el organismo ha comprometido su autoridad técnica y reducido su margen de confianza ante la sociedad. No se trata aquí de un error de procedimiento aislado, sino de la exposición de un arreglo institucional que parece ya no ser capaz de responder a las exigencias contemporáneas de legitimidad, especialmente en temas de gran repercusión. Así, la controversia sobre los archivos de Epstein trasciende el ámbito de la responsabilidad individual y apunta a un punto de saturación normativa, en el que las reglas existentes ya no logran ordenar el flujo institucional con la precisión necesaria. Este diagnóstico se ve reforzado por la nueva iniciativa de la Comisión de Justicia de la Cámara, que ha declarado su intención de acceder a documentos internos del Departamento de Justicia, incluidas las actas y las comunicaciones intercambiadas entre la oficina de la Fiscal General Pam Bondi y el equipo de la Presidencia. Para los sectores que identifican en la actuación de Bondi un alineamiento excesivo con los intereses del Ejecutivo, esta iniciativa representa un intento de reequilibrar los pesos y contrapesos previstos en la Constitución. En cambio, para quienes ven en Clinton una pieza estratégica en el juego político, este avance legislativo se interpreta como un elemento desestabilizador, que puede agravar la politización de un proceso ya saturado de interpretaciones concurrentes. En cualquier caso, el simple hecho de que la investigación haya alcanzado este grado de institucionalización indica que el debate ha superado la fase de versiones contradictorias y ha entrado en una etapa más compleja, en la que se discuten las premisas y los límites del propio sistema. En el centro de este nuevo escenario, la figura de Pam Bondi se convierte en objeto de presiones crecientes. Su misión de preservar la imagen del Departamento de Justicia como guardián imparcial del interés público choca con decisiones recientes que han alimentado la percepción de parcialidad. Su disposición a responder a señales indirectas de la presidencia y la forma selectiva en que se gestionó la liberación de los archivos generaron suficiente ruido como para que sectores del legislativo comenzaran a considerar su sustitución. Aunque esta posibilidad aún no se ha convertido en consenso, el hecho de que circule entre parlamentarios de perfil moderado ya es un claro indicio de que la crisis ya no es solo funcional, sino política y simbólica. La atención se centra ahora en 3 puntos centrales de la disputa. El primero gira en torno a la regularidad de los filtros utilizados para seleccionar lo que se ha publicado.
El segundo cuestiona hasta qué punto el Poder Ejecutivo puede interferir indirectamente en los procesos de investigación mediante declaraciones ambiguas u orientaciones veladas. El tercero, más estructural, se refiere a la instrumentalización de documentos públicos como armas políticas, en un juego de exposición selectiva que debilita la noción del bien común. Ninguna de estas frentes por sí sola tiene la capacidad de provocar un colapso institucional. Sin embargo, la conjunción de las tres genera una sobrecarga sistémica que compromete la fluidez del proceso de toma de decisiones, dando lugar a disputas interpretativas en torno a la legalidad, la ética y la función de las instituciones en contextos de alta presión. La gran duda es si las estructuras institucionales podrán absorber este grado de tensión sin rupturas. Con la proximidad del ciclo electoral, crece la preocupación de que el caso de los archivos de Epstein se apropie como agenda permanente de polarización, perdiendo su densidad técnica y profundizando las fracturas entre los poderes. Cuando las decisiones sobre la divulgación de información pública pasan a estar guiadas por objetivos políticos inmediatos, sin basarse en parámetros normativos claros, el costo recae sobre la previsibilidad del sistema y sobre la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones encargadas de garantizar la justicia. Este es el punto crítico de la coyuntura: el desplazamiento del eje de la verdad institucional hacia el terreno del control narrativo, donde importa menos lo que se revela y más quién tiene el poder de seleccionar lo que se revelará. Ante este panorama, cualquier avance concreto dependerá de la disposición colectiva de los órganos del Estado para reafirmar prácticas que trasciendan la coyuntura. No bastará con publicar documentos o emitir notas explicativas. Será necesario reconstruir de manera articulada la lógica de integridad que sustenta la relación entre transparencia y autoridad. Este proceso aún está abierto y la forma en que se lleve a cabo definirá el legado institucional que surgirá de este episodio. Para quienes observan los mecanismos internos del poder y siguen los ciclos de confianza pública, el desarrollo de este caso es más que un enfrentamiento circunstancial. Representa un posible punto de inflexión en la forma en que las instituciones se relacionan con la sociedad, con los hechos y consigo mismas. Seguiremos de cerca su evolución.